Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar siempre con Caracol Radio, con nuestros productos de información para la página web www.caracol.com.co, para nuestro canal en YouTube, para nuestros canales en las redes sociales. Hoy nos acompaña el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la Corte Constitucional de Colombia. Magistrado Reyes, ¿cómo está? Bienvenido a Caracol Radio, gracias por acompañarnos. Gracias, un placer siempre de poder compartir con los ciudadanos y con los medios. El magistrado Reyes es, por supuesto, abogado caldense, con una larguísima trayectoria en toda la rama judicial, porque ha sido juez, ha sido integrante de tribunales departamentales, ha estado en la Procuraduría y está en la Corte Constitucional cumpliendo el periodo como los magistrados de ese tribunal de 8 años, empezando en 2017 y está en sus 2 últimos años, ¿verdad, magistrado? Sí, señora, estamos aquí en el último envión, haciendo las cosas como corresponden y con mucho entusiasmo siempre, porque trabajar en la Corte Constitucional es un privilegio, también es un placer, es una carga fuerte, pero vivimos muy contentos haciendo todas estas cosas que este trabajo demanda. Y en esos 2 últimos años, en este 2024, ha sido elegido como presidente de la Corte Constitucional. Magistrado Reyes, en este momento del país, en este momento no episódico de las discusiones que tenemos casi a diario en los medios de comunicación, sino en este momento histórico de tercera década del siglo XX, la Corte Constitucional, ¿qué papel sigue jugando en mantener esa arquitectura institucional del país, en salvaguardar una constitución que ya pasó de las 3 décadas? Sí, es muy importante el papel de la Corte, es decir, la Constitución es nuestra herramienta de trabajo, la Constitución tiene un sentido también romántico, es el conjunto de las promesas que nos hicimos los ciudadanos en el 91. La Corte Constitucional es el guardián de esas promesas, de que las promesas se cumplan, de que haya un juez que entienda que todo lo que está allí consignado necesita un juez trabajando. Si no, eso es papel mojado y una mera declaración de principios. Primero. Segundo, entendiendo que en el sistema de pesos, de frenos y contrapesos que una democracia requiere, y además un poder tripartitamente dividido y un poder que requiere colaboración armónica entre ellos, el papel de tercero imparcial e independiente de la Corte Constitucional como juez es trascendental para el mantenimiento de la democracia, y yo en eso creo que tengo que hacer énfasis. El papel de la Corte frente a los excesos de todo poder público es trascendental. El poder siempre tiende a salirse de cauce por las razones que fuera. El papel de la Corte es mantener esos cauces en su recta dirección. Magistrado, en ese sentido que usted dice que es el papel fundamental de la Corte, estamos también en un gobierno, en el Ejecutivo, que ha prometido un cambio. Y la gente creo que merece ese cambio y que está ilusionada con el cambio. Ese cambio, sea cual sea el que quiere darle, por supuesto, en dirección al Ejecutivo, ¿es posible hacerlo respetando la Constitución o finalmente tendrá que llegarse a una nueva Constitución? Por supuesto que con la Constitución que tenemos es absolutamente posible realizar cualquiera de las promesas constitucionales e inclusive cualquiera de los planes y programas que se prometió el presidente en funciones. Creo que eso es absolutamente claro. La Corte no está para torpedear ni para atravesarse en ninguna clase de intención pública de cambio social. Al revés, creo que la aplaude y la tiene que amparar. La cuestión es que está evidentemente claro que cualquier transformación social, que cualquier cambio, que cualquier desarrollo, que cualquier plan que se pretenda desarrollar siempre tiene que pasar por el tamiz de la Constitución, y que, por ejemplo, para aterrizar su pregunta, el tema de La Guajira, yo sí quisiera conocer un solo colombiano que no esté de acuerdo en que las condiciones de la gente de La Guajira tienen que cambiar. Creo que no hay ni un solo colombiano que diga no. La cuestión es cómo realizarlo. Entonces, lo que al final concluimos es que el presidente escogió una vía que a nosotros nos pareció que es incorrecta, y por eso dijimos, no puede ser por este camino, señor presidente, pero que todas las cosas que se proponen allí sean absolutamente necesarias y claves, ¿cómo que no? Claro que sí, una universidad, un instituto del agua, un aeropuerto, todo es absolutamente importante, pero la cosa es cuáles son las vías para lograrlo, y la Corte dijo, esas no son las vías. Para eso está la Corte como árbitro imparcial. La Corte no puede, por muy bueno que sea el fin, en todo caso tergiversar la ortodoxia constitucional. Y en ese caso, magistrado, ¿cuáles son las vías? Y sobre todo, cuando la vía no se ha respetado, como en este caso, ¿queda instancia para que se pueda recuperar el trabajo? El seno de la democracia.
en el que creemos los demócratas, el Congreso de la República. Ese es el seno de las deliberaciones, porque allí cada una de esas personas que están sentadas nos representan a todos y cada uno de los que estamos afuera, de los que integramos el pueblo, y eso es así desde 1789. El depositario de nuestros votos es quien representa nuestra voluntad. Cuando el congresista vota, el congresista por el que yo voté, vota un asunto, en realidad está diciendo mi voz. Luego, ese es el seno de las deliberaciones, y allí es donde tiene que particularmente darse esa clase de debate y argumentación para salir al final con alguna clase de decisión legislativa. Usted mencionaba el caso de La Guajira, magistrado, y también hubo algún tipo de controversia con el Ejecutivo por el concepto que tuvo la Corte Constitucional sobre el caso de la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta en el caso de la industria del petróleo y extractivista. ¿Aplica lo mismo que usted acaba de decir por La Guajira? ¿Todavía hay tiempo de recuperar el camino? No, yo pienso que el presidente tiene pues, derecho a sentir frustraciones. Esto recorta recursos públicos pues, importantes, pero con toda seguridad la imaginación del presidente, de su ministro y de todos sus colaboradores entenderán que hay otras vías seguramente para que esos recursos que se extrañan por esta parte entren por otro. De hecho, escuché al doctor Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, cómo nos decía, por ejemplo, los 3 billones que extrañamos en este 2023 los recuperamos porque teníamos una expectativa de 16 billones en renta y tenemos casi 20. Luego ahí está. O sea, no quiero decir que eso nos tranquilice el corazón o el espíritu. No, la Corte decidió lo que tenía que decidir, sino que lo que quiero decir es que la creatividad pues es la que tiene que ponerse en marcha para lograr resolver estos problemas que son difíciles, complicados, y por eso están allí gente tan especializada. El trabajo de la Corte es decir, esto traiciona la Constitución y por eso lo declaro contrario a la misma, y eso fue lo que hizo. Y quisiéramos, más allá de las frustraciones que son normales, entender que nuestras sentencias no pueden generar retaliaciones. Nos ha explicado usted, magistrado, esa, que es la labor central de la Corte Constitucional, y hemos entrado como hablando de estas últimas semanas que sentimos aquí en febrero del 2024, pues han generado una pugna, pero usted, decíamos, también está empezando su año como presidente de la Corte Constitucional. En ese sentido, ¿cuál es la agenda que usted tiene? ¿Qué quisiera poder avanzar o culminar en este año calendario? Fuera de los objetivos generales de esta Corte, que yo un poco dije al principio, tenemos la tarea de seguir en la modernización de esta Corte. Creo que es una carrera que ya empezó, que no se detiene. Es decir, llevamos 4 o 5 años en una tarea ingente de modernización de la Corte, de sus procedimientos, de sus tecnologías. Ahora el tema de la inteligencia artificial, cómo vincularla al trabajo de la Corte. Hemos informatizado todo el proceso de constitucionalidad y de tutela, y eso es un gran avance, pero también tendremos que seguir trabajando por los grandes temas que la Corte tiene en su agenda, el tema de los niños, niñas y adolescentes, el tema de las personas vulnerables, el problema de la equidad de género, el problema de la violencia basada en género. ¿Qué es lo que vamos a hacer los jueces y los responsables públicos para que esta endemia cese? Porque ya no aguantamos pues más una mujer agredida, herida y asesinada todos los días. Eso tiene que preocupar muchísimo. Pero además pues tenemos otros propósitos, seguir en la pedagogía con los jueces, en la pedagogía con los ciudadanos, en los territorios con los niños, llevándole la Constitución para los niños, en general las discusiones públicas sobre los asuntos que le interesan a la Corte. Tenemos una gran agenda con muchos temas. De esa agenda queremos hacerle otras preguntas particulares que en instantes, magistrado, le va a hacer mi compañera del servicio informativo, Laura Cristina Martín, pero antes quiero hacerle énfasis sobre esa interrelación que debe haber entre las altas cortes y en general entre el Poder Judicial en Colombia. ¿Cómo explicarles a la gente cómo funciona esto y por qué es importante que funcione de esa manera? Sí, las cortes tienen un representante en un organismo que se llama la Comisión Interinstitucional, que digamos es la sede de la discusión de muchas de las cuestiones que interesan a cada una de las ramas, es decir, los temas de presupuesto, los temas que tienen que ver con el mapa judicial, los asuntos también de la seguridad social de los trabajadores, los problemas sobre el acoso sexual y laboral,
y cómo tramitarlos y cómo gestionarlos. Es decir, los jueces conversamos y por lo menos las cabezas de la judicatura cada mes tienen una reunión institucional en la cual todos estos temas se discuten y participan también los representantes de los empleados, un representante de la Fiscalía General de la Nación, es decir, es un comité amplio donde se discuten los asuntos importantes de la agenda de la justicia. Yo le doy paso de inmediato a mi compañera Cristina Martín, que está todo el tiempo acá hablando sobre los temas de la Corte Constitucional, para preguntarle al magistrado algunas cosas específicas de esa agenda que usted nos está anunciando del trabajo de este año. Bueno, doctor, un gusto tenerlo acá Gracias. nuevamente. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas muy concretas que sé que le van a servir mucho a los oyentes de Caracol Radio y a los que nos ven a través de las redes sociales, y es cómo la Corte Constitucional está trabajando, o más bien que usted explique cuál es la labor de las salas de seguimiento, en especial con todo lo que tiene que ver respecto a la salud, a las cárceles, que es un tema tan importante pues para ahorita en la actualidad, y el tema de La Guajira. ¿Cómo ha sido ese trabajo? El tema de las salas de seguimiento es un trabajo ingente, además es un trabajo especialísimo, es decir, son personas que única y exclusivamente se dedican a esos temas. ¿Por qué? Porque son temas cruciales donde se ha detectado una violación masiva de derechos humanos que parece insostenible y que requiere tratamientos fuertes y un seguimiento puntual, es decir, no es una cosa incidental. El tema de los desplazados, el tema que viene desde 2004, el tema de cárceles, que viene por lo menos desde 1988, con unas sentencias más recientes, el tema de la salud desde 2009 y recientemente el tema de los líderes y lideresas sociales, el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos, entre otras, son sentencias que entienden que hay una violación masiva de derechos humanos y que por lo mismo la respuesta tiene que ser en términos de una fuerte reacción con órdenes generales dirigidas a los actores públicos responsables de las políticas públicas para procurar conjurar esos males en alguna medida. Y son de largo aliento porque no se resuelven de un día para otro, pero digamos ese es uno de los trabajos más importantes y que legitima de una mejor manera el trabajo de la Corte Constitucional. Magistrado, muy importante lo que usted dice, y de las sentencias más importantes y que están pendientes. Por ejemplo, hablemos tres específicas: la del aborto, la familia interespecie, que también pues dio como vuelta en todos los medios de comunicación, y hablemos también, magistrado, un poco sobre eso de la realidad, de la inteligencia artificial. ¿Usted cómo ve esos temas? Y si pues ya la Corte Constitucional está pendiente de eso. De eso diré poco porque son tres asuntos, todos tres en la agenda de la discusión, y pues no puedo perder mi voto que quisiera emitirlo con el suficiente juicio cuando se dé el debate, pero quiero decirle simplemente lo del aborto. Lo último que estamos discutiendo es un tema sobre la interrupción voluntaria del embarazo en unas personas gestantes indígenas a los cuales la Corte no les amparó en principio su derecho, sentencias que fueron luego anuladas y ahora tienen que ser reemplazadas, y pues ya hay unos proyectos para esa discusión que están en la agenda. El tema de la inteligencia artificial vendrá en breve. Va a ser una muy hermosa oportunidad. Esas de esas sentencias que uno se lamenta que no le hayan tocado en el reparto, porque cuánto quisiera haberla hecho, porque marca una cuestión importante: cómo la ciencia tiene que colaborar en la administración de justicia, cómo las cuestiones científicas de hoy día, los debates puntuales de hoy día, interesan también a la justicia y a la Corte, pero también cómo esas herramientas tienen que recibir un trato adecuado. No está la inteligencia artificial para reemplazar a los jueces, ni más faltaba. No puede hacerlo, jamás podrá hacerlo, y en esa medida esa será una discusión muy hermosa. Y la de la familia multiespecie, cómo no. Imagínense usted ahora que todos tenemos un perrijo y una perrija y un gato en la casa. Y cuando hay debates en la familia sobre eso, quién se queda con el gato y con el perro y cosas al láter, pues imagínese usted la discusión tan puntual sobre ello. Es muy importante y será muy bonito lo que la Corte diga en este caso. Bueno, magistrado, muchas gracias. Estaremos muy atentos de las decisiones de este alto tribunal sobre estos y otros importantes temas. Muchas gracias. Es el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la Corte Constitucional. Muchas gracias, magistrado, por acompañarnos. A usted y a las personas que nos ven, muchas gracias.